cómo está el libro, texto que vamos a diseñar en InDesign, pero que lo tendrías que tener en Word. ¿Estás por ahí, Nicolás Catorceno? A ver, mientras ordena sus ideas, Nicolás, le preguntamos a Kevin Oporto, más o menos, ¿cuál es el tema que tiene que ver con tu pequeño libro que vamos a desarrollar en InDesign? A ver, Kevin nos dice que todavía no lo tengo claro, dice. Ya tienes que definirlo de una vez porque eh, de aquí a la siguiente clase ya tenemos que entregar una idea de estos capítulos y demás cosas, pero formateados en el programa InDesign. Así que sí o sí tienes que definir cuál va a ser el tema principal, diremos, de tu revista, cuento, catálogo, recetario, bueno, no sé. La idea es que sea un texto que tenga títulos y subtítulos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estilizarlos para, para construirlos en el programa InDesign. ¿Listo? Ya, ahora le preguntamos a Karim Rodríguez, ¿cómo está tu ordenamiento de el tema que vas a tratar para convertirlo al InDesign? A ver, aquí Karim nos dice que em, bueno, que es una especie de catálogo de balanzas de laboratorio. Sí, yo creo que está bien. Como te digo, la idea, bueno, en este caso, como es una especie de catálogo, o mejor dicho, un catálogo, entonces seguramente va a tener la descripción de cada producto que se ponga en el catálogo, ¿no? Y en el caso de balanzas del laboratorio, no conozco bien el área, pero estoy suponiendo que deben haber diferentes marcas, diferentes tipos, modelos, no sé, capacidades eh, y cosas así en este mundo de las balanzas que tienen que ver con los laboratorios. Entonces, todas esas informaciones de cada, no sé si lo vas a categorizar o cómo será la división, seguramente esas informaciones tienen que ir puestas en el catálogo que vamos a proyectar, ¿sí? La idea es que, como había dicho antes, sea mínimamente de 10 hojitas, ¿no? Entonces, no hay problema que sea de ese tipo de productos, ¿sí? El catálogo. Ya. Ahora sí, le preguntamos también a Adrián Rodrigo. ¿Qué tipo de título o qué tipo de material es el que vamos a hacer contigo? Adrián Quispe, ¿no? Bien, Adrián nos dice que es el manual de Adobe Photoshop. Ya, perfecto. Entonces tienes un montón de material en PDF o en otros lados para que lo podamos pasar a este estilo de catálogos. No, ya no sería un catálogo, ya no sería un catálogo, sería un manual. Y el manual igual va a tener títulos y subtítulos, ¿no? Entonces seguramente vamos a necesitar la descripción
de todos los incisos, descripción de procesos y esas cosas. ¿Sí? Ah, ya lo tienen en Word, dice. Está perfecto. Entonces, como les decía, necesitamos que sea de mínimamente de 10 hojitas, ¿no? Y si quieren hacerlas más, no hay problema. ¿Sí? Ya, perfecto. A ver, le vuelvo a preguntar a Nicolás Catorceno. ¿Qué tipo de material vas a elaborar en el InDesign? Por si acaso teníamos que tener ideada ya las bases con las que vamos a trasladar todo el escrito, fotos y otros elementos para hacerle esa estilización de tanto de caracteres y de párrafos, pero en el programa InDesign. A ver, creo que no está atento Nicolás. Bien, vamos a esperar un poco y si más tarde sigue desatento, entonces vamos a tener que prescindir de su presencia en la clase. ¿Listo? Y ya. Muy bien, entonces hagamos ahora un repaso rápido de lo que habíamos hecho en la anterior clase, viendo esto de los estilos, ¿no? Los estilos de carácter. No hemos hecho tanto de carácter, más nos hemos abocado a los estilos de párrafo en la anterior clase y eso es lo que rápidamente le vamos a hacer un repaso para que cualquier duda o demás se aclare. ¿Listo? A ver, les voy a compartir mi pantalla. Au. Y enseguida vemos cómo va a ir el avance. Deme un segundo. Ya, ahí tengo mi pantalla. Bueno, vamos a abrir un nuevo documento que sea de 10 hojitas. Voy a poner con orientación vertical y listo. Bien, otro detallito que necesitamos recordar aquí es el siguiente. Cuando nosotros estábamos haciendo las maquetaciones en las clases anteriores, o mejor dicho, en el anterior módulo, seguramente ustedes han hecho una especie de, habrán hecho el manejo de textos, pero de tal forma que los textos estén conectados un bloque de texto con el otro, y con el otro, y con el otro, si es necesario. Y además de eso, tal vez hayan hecho lo que le llamamos en maquetación reticulado. El reticulado es una especie de división así en bloques más o menos uniformes en todo el documento, pero que tengan que ver con una distribución también uniforme, ¿no? Bueno, aquí no está tan uniforme, pero por ahí. Entonces, cada uno va a representar un bloque. ¿Habrán hecho algún tipo de distribución de este tipo en los anteriores módulos que han llevado? Ya, aquí Kevin nos dice que sí habían hecho una distribución más o menos así para poner diferentes elementos, ¿no? Así como textos, imágenes, incluso títulos y cosas así. A ver, bueno, este recordatorio es porque necesitamos, por ejemplo, recordar cómo nosotros podemos distribuir en las páginas. Miren, me voy a ir aquí a donde dice márgenes y columnas. ¿Cómo podemos nosotros distribuir el número de columnas que pueda tener un documento?
Si yo necesito que tuviera 3 columnas, le aumento nomás aquí el número 3 y ya me da ese tipo de distribución, ¿no? Pero lo interesante de este generador de columnas, digamos, es que también me genera unos espacios entre, a ver, voy a poner ahí, me generan los espacios entre una columna y la otra. A ver, aquí voy a hacer desaparecer esto. Ahí. Estas mis líneas auxiliares las estoy haciendo desaparecer. Pero fíjense, entonces el bloque, a ver, voy a dibujar con cuadrado. El bloque 1 es este, ¿no? El que le estoy pintando de color, a ver, un celeste. Entonces el otro bloque va a ser del mismo tamaño y el otro también va a ser del mismo tamaño. Entonces a eso le llamamos técnicas de reticulación, ¿no? Nos sirven para que exista una especie de uniformidad en la distribución de espacios cuando estemos construyendo la lógica del armado de páginas en el InDesign. Sí, entonces, así como existen esta relación de bloques de manera horizontal, diremos, entonces también tienen su equivalencia en la forma vertical. Entonces, si esto tiene esta medida, se diría, para hacerle el distanciamiento de arriba a abajo, entonces uso la misma medida, pero a lo vertical, ¿no? Así, y ahí puedo poner mis elementos cercanos, ¿sí? Entonces, de esa forma estaría haciendo mi distribución en bloques que tengan que ver con algo, en este caso, parecido a un cuadrado. Sí, ojo que no es una norma que todos los bloques de reticulación sean cuadrados, pero sí que guarden cierta relación que guarden cierta relación en función de la hoja con la cual estemos trabajando. Entonces, en este caso, mi hoja es una hoja a lo, a lo vertical, diremos, y esta distribución que yo le he hecho es más o menos uniforme en función de esta verticalidad de la hoja. Pero no es la única forma, ¿no? Porque imagínense que yo agarrara hasta ahí de distancia, que sería equivalente a um, diríamos, equivalente a una distancia a lo ancho de la columna y un poquito más. Porque si fuera cabalito al ancho de la columna, el alto que estoy representando en este bloque que es un cuadrado, entonces más o menos sería así, un poco más pequeño, ¿no? Algo así. Pero cuando lo represento un poco más grande o un poco más pequeño, entonces podemos acudir a las mitades, a las cuartas, a los multiplicados por 2 o por una fracción así conocida. Entonces ahí no va a perder el estilo de reticulación que le estemos también dando a cada página que estemos armando. ¿Sí? Bien, entonces, esta idea es que nuestro documento también puede tener, en el caso de los que van a hacer catálogo, sí o sí va a tener esta disposición, ¿no? ¿Por qué me sirven para qué me servirían estos bloques? Es para que cuando yo escriba un texto, el texto, por decir, va a venir detallando un producto que va a estar aquí en una foto, por decir, y la foto puede estar ocupando un equivalente de 2 espacios de lo ancho, pero a lo vertical. Entonces el texto puede venir en 2 columnas o en una sola, eso ustedes ya van a definir cómo se vería mejor y cómo sería más práctico de leer incluso para el producto que estamos usando, ¿no? Entonces miren, estoy haciendo un bloque de texto que viene a lo horizontal. Entonces, estando a lo horizontal, me voy a escribir todo esto y además de eso, como tengo columnas,
me voy a basar en las columnas para que la lectura sea más rápida de lo alusivo a esta foto. Entonces, este bloque de texto puede ser así o puede ser más grande, hasta ahí abajo. Sí, a ver, le vamos a poner algo de texto. Creo que tengo por acá un texto justo que tiene que ver con InDesign. Este también los voy a compartir en la plataforma. A ver, busquemos un lugar que tenga harto texto, como este. Estoy copiando y lo voy a pegar al programa InDesign en este bloque generador de texto, ¿no? Y listo, ya está. Y ya, ahí tengo mi texto, pero no está en columnas. Entonces, yo para que esté en columnas puedo forzarle a que una parte del texto esté así y dibuje otro texto al costado, ¿sí? Entonces, en estos casos de que quiera yo hacer que continúe el texto del lado izquierdo al derecho, agarro esta crucecita de color rojo que está en la parte derecha abajo del texto inicial que he creado, le hago un clic y bueno, y tiene el símbolo este, ¿no? Es una especie de cadenita. Entonces a eso le llama el programa encadenamiento de textos. Le hago un clic y le hago clic al otro bloque de texto para que dentro de ese le continúe lo que estaba escrito aquí. Sí, pero entonces una vez hecho eso, incluso puedo ponerle otro gráfico aquí. A ver, otro gráfico ahí, por ejemplo. Le pongo otro gráfico y aquí va a ser otro gráfico o ilustración. Y así vamos completando la idea de nuestro texto. En este caso, si fuera la idea de un manual, por ejemplo, o de un catálogo, hay que ver cómo estaría ubicado el producto, ¿no? El producto del catálogo. Entonces, según las características de este producto, seguramente va a haber un texto pequeño, tiene que ser un texto ampuloso y difícil de leer o que cueste mucho entenderle en el momento de leer. Entonces, ese texto tiene que ser bien puntual en el caso de los catálogos, ¿no? Tiene que ser bien puntual en su contenido, cosa que nos relacione directamente con el producto que estamos mostrando en un catálogo. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros vamos diagramando la hoja, el estilo de hoja que vamos a representar según el tipo de tema que estamos tratando. No necesariamente para un catálogo, ¿no? Imagínense que fuera una revista. Entonces, seguramente la revista, además de tener los gráficos y tener su texto, va a tener seguramente los subtítulos, ¿no? O pequeños cuadritos de título que estén ubicados en algún lugar, cosa que nosotros también distribuyamos de manera equitativa los otros elementos en función del espacio que ocupa ese texto. ¿Sí? Entonces, si es un texto, puedo poner aquí alguna otra cosa del texto. A ver, aquí dice páginas maestras, entonces lo voy a poner así. Páginas maestras, ahí está. Y además lo estoy poniendo al medio y más grande. A ver, ¿dónde está el texto? Le pongo el tamaño más grande. Así. Entonces, como es un título, seguramente el título va a tener algún tipo de adornado. O sea, puede ser que el fondo sea oscuro y las letras sean claras, o al revés, el fondo claro y las letras. Las letras pueden ser oscuras o no sé, depende del estilo que estemos buscando de impresión cuando estemos haciendo la maquetación. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra recién la idea de cómo hacer los estilos de párrafo cuando estemos trabajando en este tipo de documentos. Miren, cuando estamos desarrollando una revista, por ejemplo, entonces los párrafos o los estilos de párrafo van según
el subtítulo al cual estén dirigidos, porque generalmente en una revista son muy, muy variados los elementos que podemos encontrar, describir o mostrar. Entonces, en una revista, igual como tiene títulos y subtítulos, los títulos tienen que estar como principales y más vistosos elementos, y los subtítulos como elementos secundarios, pero que no sean tan vistosos como los títulos principales. Y sobre eso pueden haber otras, le llamaremos clasaciones, otros estilos de funciones que van a tener que ver con los títulos, subtítulos, subtítulos y cosas así, ¿no? Entonces, más o menos así van a tener que empezar a estructurar sus materiales, ¿sí? Entonces, aquí todo el texto que tengamos, necesariamente los títulos tienen que estar en un lugar que sea para el que está leyendo fácil de reconocerlo, ¿no? Y fácil de entenderle también en el caso de los manuales. En el caso de las revistas, no hay mucho que describir al detalle como lo exacto que tiene que ser un manual, pero sí se puede ir por el lado más artístico, más glamoroso, como se diría, y así vamos a tener buenos resultados. ¿Ya? Entonces, ahora les vuelvo a preguntar a quienes estén. Más o menos así es como tenían la idea de armar, por ejemplo, sus revistas, o cómo era la idea del armado de sus revistas. A ver, alguien me puede responder esa interrogante. A ver, bueno, les vuelvo a preguntar entonces. ¿Dónde están? A ver. Aquí hay alguien que no ha participado antes. Creo que es Carol. Sí, Carol, por si acaso ya tienes en Word armada tu idea de cómo va a ser el manual, revista, catálogo, no sé cuál documento vas a hacer. Ya, entonces, como estamos haciendo una especie de repaso de cómo tendría que ir armada la revista o el manual o el documento, entonces tenemos que ir ya diagramando los detalles que van a hacer que se vea bien este tipo de documento, ¿no? También aquí tenemos que ponerle la numeración de página por si acaso. Eso sí o sí tiene que estar especificado. Entonces la numeración de página, dependiendo de cómo se vea mejor en su documento, seguramente le van a poner posiblemente a una esquina o al centro del documento, digo, de la hoja, al centro y abajo, por ejemplo, o puede ser al centro y arriba. Entonces ahí es que necesitamos hacer esa, esa relación ah, de las páginas maestras, digo, de todo el texto que necesitamos incluir en el documento que estamos haciendo, ¿sí? Entonces,
necesitamos ahora sí hacer el repaso de cómo funcionarían estas ideas de los títulos ubicados en determinados lugares para especificar qué elementos van a tener. Miren, bueno, aquí estoy haciendo una distribución de estos elementos que van a ocupar, por ejemplo, dos columnas, y luego voy a hacer un espacio de texto donde va a estar aquí, mejor lo hago cabalito a la columna, ¿listo? Donde va a estar incluido otro pedazo de texto, ¿no? A ver, miren, por ejemplo, en este caso estoy viendo el manual de InDesign, el manual de maquetación de InDesign, y si se fijan, tiene en todas las hojas este tipo de encabezamiento, ¿no? Donde estoy dando vueltas con el puntero del ratón, y donde le estoy haciendo esta especie de circulito. Entonces ahí, si se dan cuenta, tiene unos rectangulitos en el lado derecho y en el lado izquierdo. Además tiene un rectángulo alargado como una línea casi de extremo a extremo de la hoja, y encima de eso recién está el título de del manual del texto. Y después más abajo están los subtítulos, se diría, de los diferentes capítulos o del contenido que tenga todo esto, ¿no? Y si se dan cuenta también aquí, la distribución de las columnas es generalmente de 3, pero no en todos los casos conservan el mismo espaciado, ¿no? Por ejemplo, estas que estoy mostrando um, y van más o menos siendo uniformes, en algún momento cambian a este estilo. Por ejemplo, miren, aquí ya no es tan uniforme. A ver, aquí tampoco están uniformes, es otro la distribución. Pero el ancho de esta frase del lado izquierdo es el mismo ancho que estamos usando en casi todas las páginas. Entonces ahí, por ejemplo, se diría que estamos usando una técnica de maquetación para colocar el contenido de texto o cosas así para especificar o para hacer el contenido del subtítulo que le hayamos puesto aquí, ¿sí? Entonces, así tienen todos los subtítulos especificados, ¿no? Y los títulos están arriba. Entonces, más o menos esa misma distribución de elementos es que necesitamos hacerle. Y ustedes, como les había dicho, tenemos que combinar texto con gráficos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí también en este documento, si se dan cuenta del estilo de letra, en todos los títulos de aquí, o subtítulos, mejor dicho, siempre es el mismo, aunque cambie de numeración o cambie de incluso categoría o del lugar donde esté. Miren en esta parte, por ejemplo, todo eso que lo tengo seleccionado ha cambiado, pero el estilo se sigue conservando como el mismo, o sea, el mismo estilo de tipo de letra, el mismo tamaño, el mismo espaciado, demás. Cuando hacemos que cambie de numeración, por ejemplo, entonces donde dice paso 12 de 12, por ejemplo, seguramente cambia también de numeración. Miren, aquí dice 1 de 41, pero esto, si se dan cuenta, también me sirve como índice, ¿no? Solo que aquí le ponen 1 de 41, por decir, para darle un toque más elegante y todo eso. Entonces, esos elementos necesito que ustedes lo tengan bien pensados ya, porque un poco más luego vamos a poner las bases de cómo va a ser la entrega de la práctica, ¿sí? Ya, entonces,
Así, así podemos usar todos esos tipos de documentos que estarían presentes en el programa InDesign. Después, fíjense en el final de la hoja, a ver, esto lo voy a retirar hacia arriba. En el final de la hoja de este documento de, de un catálogo, no es un catálogo, un manual del InDesign CS6, tenemos, por ejemplo, una línea en la parte de abajo. A ver, lo voy a dibujar. La línea sería, un segundito, un segundito. Ya, listo. Entonces tengo mi línea más gruesa. Aquí la línea que les decía de mm, esta de aquí abajo, lo que estoy subrayando con rojo, tiene también una construcción y una lógica, ¿no? Ya. Entonces, eso es también lo que tenemos que ver en el material que estemos proyectando. Y aquí, por ejemplo, en la parte de arriba, donde dice guía de aprendizaje, InDesign, CS6, dos puntos, guía de maquetación, está un estilo que en este caso es un estilo más uniforme porque necesita hacernos entender, ¿no? Lo que está explicando y por eso tiene que ser súper simplificado el lenguaje y cómo se use para indicar determinados procesos dentro de esto que sería la edición de un texto. Ahora bien, viendo este ejemplo de cómo debería de ser diseñado en el caso de revistas o de catálogos, tienen que ver elementos que le ayuden a resaltar y también elementos que nos ayuden a destacar algo bien, como vuelvo a repetir, como antes había dicho, bien puntual de lo que estemos mostrando. ¿Sí? Entonces, ahora los párrafos. Volvamos al InDesign y me voy a copiar un pedazo de párrafo de algún texto de acá. A ver, le vamos a copiar y aquí dice exportación e impresión. Entonces, con ese título le voy a poner aquí. Lo bueno de este manejador de bloques de texto es que puedes hacer que se aniden a cualquiera de los otros pedazos. Miren, este que está con una cruz, por ejemplo, va a simbolizar mi dibujo o ilustración o foto incluso. Y debajo debería de ir al principio, luego aquí, donde estoy dando vueltitas con el ratón, y luego aquí también. Ya, entonces el texto de acá lo voy a copiar hasta por aquí, o le voy a cortar para llevarle a los bloques anteriores. Voy a dibujar un bloque aquí de texto, otro bloque aquí también, y listo. Ya, ahora le voy a pegar aquí. Listo. Bueno, el texto no cabe, así que vamos a ir a la flechita, le hacemos clic ahí, agarra el texto y lo descargamos ahí. Listo. Aquí tampoco nos dice que está completo, ¿no? Pero necesitamos agarrar el texto e ir aquí.
justo antes de ese lugar. Y ya está. Entonces empieza en este lado la lectura del texto, luego le acompaña a este lado. Ahí lo voy a agarrar de lugares donde agarraba antes sin ningún problema. Y luego viene recién esta tercera parte del texto. Como se van a dar cuenta también, en algunos textos va a ser necesario que suplantemos algunos espacios que nos hayan fallado por alguna razón, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo todo este espacio que lo estoy dibujando ahí. Sin utilidad se diría. Y por eso es importante que veamos poner el texto adecuado para que pueda caber en un cuadro de texto cercano a lo que queremos mostrar o describir. ¿Ya? Ahora sí, vamos a estilizar todo esto. ¿Dónde está mi borrador? Lápiz, mi borrador. Ahí está. No, no es borrador. Este sí. Ya está borrado. Ahora sí. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos elaborar ese tipo de documentos. ¿Sí? Bien, ahora viene la parte de la estilización. Entonces, para los títulos, me voy a ir a esta parte del lado derecho, donde dice carácter y también donde dice estilos de párrafo. Aquí lo que nos faltaría es el que se llamaría estilos de carácter, pero podemos activar la ventana yéndonos al lugar que dice ventana y buscamos ahí cualquier palabra que tenga que ver con estilos. Bueno, en este caso los estilos de carácter y de párrafo están ubicados en el menú que dice texto y no como en otras versiones del CS6, CC, por ejemplo, de Illustrator, que estarían en la parte de ventana. Sí, en este caso, en esta versión que estoy usando, están en la parte de, el menú de texto. Ahora sí, entonces estilos de carácter me faltaba. Y esto lo voy a acoplar a la ventanita del costado. Listo, entonces tengo estilos de carácter y tengo estilos de párrafo ahí. En estilos de carácter necesito especificar esto que dice páginas maestras, pero fíjense qué voy a hacer aquí. Ya. Entonces, la parte que dice páginas, yo lo voy a poner con más o menos así. Ya, así. Pero ahora voy a agarrar aquí donde está estilos de carácter. Ahí lo voy a poner estilo nuevo, ¿no? O sea, aquí donde dice nuevo. Ay, no, perdón, esto es grupo. Esto es nuevo. Y ahí me dice recién estilos de carácter. Yo lo que hago es hacerle doble clic y me sale esta ventana de configuración de ese estilo. Entonces, como es, bueno, hay que diferenciar lo siguiente, que cuando aplicamos estilos de carácter, se diferencian de los estilos de párrafo
en lo siguiente. Los estilos de carácter se pueden aplicar a solo letras, a palabras, a frases o partes de frase, a diferencia de los estilos de párrafo. Los estilos de párrafo nos sirven para aplicar el cambio o, o efectos o cosas que le hayamos puesto a un texto, pero, eh, pero le afecta hasta el lugar donde tenga un punto aparte. Entonces, eso quiere decir que a todo el párrafo le va a afectar los estilos de párrafo. Por eso se llaman estilos de párrafo. Bien, entonces ahora le voy a poner un título a este estilo de párrafo. Le voy a poner títulos 1, ¿sí? Títulos 1. Y podemos definir, por ejemplo, formatos de caracteres básicos, formatos de carácter avanzado, color de fuentes, características OpenType y demás cosas. Bien, formatos de carácter básico. Y hasta ahí, familia de fuentes, dice. Entonces, ¿qué tipo de fuente voy a usar? A ver, para esto le voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar esta parte que dice páginas. Bueno, lo estoy seleccionando y estoy activado en el que dice estilos de carácter. Le voy a hacer doble clic y ahí recién voy a poder previsualizar cómo está quedando nuestro estilo de carácter. Entonces, donde dice aquí, donde dice ya, color de caracteres, por ejemplo, le voy a poner este tono, por así. Si quisiera otro tono, podemos buscar nomás de lo que tenemos como pintador o paleta de colores que le diríamos en esta forma de presentación, ¿no? Aquí dice, está con un cuadradito que tiene la letra T, le hago doble clic y me aparece este cuadro de ventana de configuración de ese color. En algunos casos y en algunos documentos, los colores sí o sí están dados y restringidos a unos tonos en concreto. Entonces, si es así, tendríamos que respetar esos tonos, ¿no? Ahora le voy a poner, miren, por ejemplo, otros colores. Y le voy a hacer que se muestre de ese tipo. Le pongo OK y ya está. Entonces le estamos poniendo ese tipo de color a la letra, que va a ser aplicada con el estilo este. A ver, sigo editando el estilo. Bien, a ver, seguimos buscando, ¿no? Entonces el tipo de letra, podemos ponerle el que mejor nos parezca. El estilo de fuente va a ser regular. El tamaño, miren, el tamaño está en tamaño 20, hasta 25 puedo subirle. A ver, estos detallitos que, por ejemplo, dicen tracking, tracking y kerning, ¿se entienden cuando estamos haciendo un texto? O sea, esto que dice tracking, lo que está con el circulito, y lo que dice kerning. ¿Lo han visto en el Word, por ejemplo? Bueno, aunque con otros términos en el Word. ¿Alguien lo ha visto o lo reconoce?
Y fíjense, ¿no? En el caso de kerning, por ejemplo, tenemos el óptico, métrico y ninguno. En el caso de tracking, tenemos valores de 0 hasta -100 y de 0 hasta 200. Bien, entonces, el kerning nos sirve para son una especie de estándares que tienen los diferentes tipos de fuentes. Entonces, cada fuente tiene una separación entre tipos, ¿no? O sea, entre caracteres, entre letras y números, símbolos, que está normado. Entonces, esas normativas tienen que ver precisamente con estos, perdón, con estos tres aspectos que están mencionados acá. El óptico, el métrico y ninguno, dice. Entonces, cuando es óptico, la separación en determinadas combinaciones de letras, por ejemplo, cuando tenemos la B chica y la A, que es diferente a una letra que esté junta, por ejemplo, como la M y la P. Entonces, las separaciones tienen mucho que ver con el cómo se van a acomodar para que las letras se distribuyan más o menos uniforme, de manera uniforme en un texto que estemos escribiendo. Y lo mismo pasa con el otro que dice métrico. Y cuando le ponemos ninguno, entonces eh, se, se recuperan los mismos espacios estándares con los que han sido creadas las fuentes que estamos usando. ¿Sí? Para eso es. Y después la parte que dice tracking, ah, que tiene valores de 100, ¿no? De 0 a -100 y de 0 a 100. Entonces tiene la cualidad de hacer que los espacios entre textos se unan más o se separen más. Entonces, en el caso de que sean valores positivos, se van a separar más. Y en el caso de que sean valores negativos, se van a unir más las letras. Miren, por ejemplo, yo lo voy a poner -10. ¿Listo? El kerning le pondré ninguno. El que viene por defecto y de fábrica, diríamos. Y lo voy a borrar esto para que me deje ver. Ahora, eso de mayúsculas, minúsculas. eh, Tenemos estas variantes, ¿no? Normal, versalitas, todo en mayúscula, versalitas open type. En el caso de posición tenemos normal, superíndice, subíndice. En este caso va a ser normal. En el caso de mayúsculas, minúsculas, va a ser normal también. Y listo. Ya tenemos todo esto definido en esta parte. Incluso el color, ¿no? Ah, bueno, el color no. Aquí teníamos que ponerle ese color. Ahora sí está definido. Tenemos el color, el formato de caracteres avanzados, no nos sirve de momento, pero sí tenemos definido esto, ¿ya? Le pongo OK y ya está. Entonces, ese es el tipo de letra que yo había especificado aquí. Si quiero cambiarle, le cambio nomás a otro y vemos, ¿no? Aquí hay un detallito. Cuando estamos aplicando un determinado estilo, diríamos, se dieron cuenta que primero, bueno, que no puedo ver una previsualización así como lo hemos hecho. O sea, una previsualización de cómo queda el texto con los arreglos o especificaciones que le esté haciendo. Entonces, en esos casos, lo que necesitamos hacer es, primero, especificar el tipo y los arreglos de texto con las herramientas miren, aquí me voy a copiar y pegar el mismo bloque de texto, pero voy a agarrar todo el texto y me voy al editor de texto normal que está aquí arriba, ¿no? Entonces, en ese editor de texto normal, yo le hago
los cambios que necesito y así tendría una previsualización en esto que estoy teniendo de, a ver, lo vuelvo más grande, todo esto es el espacio, ¿no? Le vuelvo más grande y listo. Esto que dice páginas maestras. Entonces yo puedo agarrar todo el escrito y varío diferentes cosas para ver qué está pasando o cómo me muestra o cómo se previsualiza el, el estilo que le esté dando a este texto, ¿no? Que aquí le llamamos estilo de carácter. Entonces, el tipo de letra. Entonces, todo parte desde el qué tipo de letra le estemos aplicando, ¿no? En este caso, ese lo voy a poner por decir. Sí, este tipo de letras que son más gruesitas. Está en bold la característica, no hay problema. Me voy a donde dice tamaño. El tamaño lo voy a disminuir un poco, de 25 a 20, por ejemplo. Listo. El interlineado nos dice aquí. El color también me voy a ir aquí donde está el especificado del texto y le cambiaré de color, por decir uno más naranja. ¿Ya? Entonces, así está mi texto. Incluso le puedo poner márgenes, ¿no? Aquí tenemos en esta parte donde estoy, fíjense aquí donde le he hecho un semicírculo. Ahí tenemos la especificación de que si va a ser el relleno al cual le voy a cambiar de color o si va a ser el margen o trazo como le llamaríamos en la familia Adobe. Entonces el trazo va a ser de otro color aquí. Estoy poniendo un color verde súper oscuro, ¿ya? Y además cuando hablamos de trazo, tienen que acordarse que cada trazo tiene sus propias características. Por ejemplo, de dibujar el trazo, por decir el espesor de la línea, algunos estilos que tienen predefinidos el programa, y eso lo vemos aquí arriba. Dice aquí eh, espesor, ¿no? En este caso está a un punto. Le voy a poner el espesor un poco más así. Ah, bueno, aunque este espesor me lo está haciendo al cuadro del texto, ¿no? A ver, aquí voy a dibujar otra vez. Ahora sí. Entonces ahí recién el espesor lo voy a poner en cero y listo, desaparece eso y nos aparece el espesor que yo le estoy dando a las páginas de este tipo. ¿Ya? Entonces tenemos todo eso para poder definir en este estilo de letras que le vamos a convertir en estilos de texto, o estilos de carácter, mejor dicho. Entonces, aquí también si quiero definir y personalizar ese margen, ese trazo que tenemos, nos vamos aquí a donde dice trazo y en ahí cambiamos, ¿no? Por ejemplo, está ahora en un punto, le pongo 2, el tipo de esquinitas, cómo van a ser, bueno, eso ya lo habrán visto, espero, en las clases anteriores. Y, y listo, una vez definido, se queda ahí nomás ya. Y el color podemos definirlo con este iconito. Entonces, está un poco ciclán, algo así. Voy a poner un tono más oscuro y ahí sí se va a ver bien. ¿Sí? Entonces, imagínense que todo esto va a ser mi estilo de texto. Digo, estilo de carácter. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya le asigné el otro. Un segundo. Ahora sí, esto. Entonces, esto yo le voy a decir que se vuelva a... primero selecciono todo el textito este y me voy aquí a donde dice nuevo estilo de carácter. Entonces ahí
esto que he estilizado va a ser parte del estilo de carácter 2. Verifiquemos. Voy a agarrar un documento, este por ejemplo, que está aquí abajo donde dice páginas de documento o trabajo y páginas maestras. Ahí le voy a aplicar el estilo de carácter 2. Pero tiene que, aquí hay que destacar una cosita, que si yo agarro todo el bloque de texto, no le va a afectar a todo el bloque de texto, a ver, ni el anterior que hice, este que tiene letras delgaditas, ni este nuevo que hice, le van a afectar a todo el párrafo. Miren, trato de aplicarle alguno, pero no le afecta. ¿Y eso es por qué? Porque estos estilos de carácter no están diseñados para aplicarlos a todo un párrafo o un conjunto de párrafos, sino están diseñados para que se apliquen a palabras o a una selección de palabras. Entonces, por eso yo puedo seleccionar todas estas palabras, por ejemplo, y recién aplicar cualquiera de los dos estilos que hemos creado. Uno, el estilo de carácter 1, que es este de letras delgaditas y de color de ese tono especial de rojo. Y la otra forma sería esto de estilos de carácter 2, que está así, con bordes gruesos y las mismas letras son más robustas. Ya, entonces, de esa forma es que nosotros podemos aplicar estos estilos a esta tabla de estilos de carácter. Entonces, igual como hemos hecho en estilos de carácter y lo hemos especificado, lo mismo podemos hacer en los párrafos. Entonces, en este caso, yo agarro todo el párrafo o un buen pedazo del párrafo y ahí es donde le tengo que definir inicialmente los valores con los que va a funcionar el párrafo. A ver, no sé si está aquí párrafo sacado. Si no estuviera visto, entonces nos vamos a ver, o en texto, siempre hay un lugar que dice párrafo, por ejemplo, y en párrafo tenemos todos los detalles para ver de qué forma va a estar escrito esta parte del texto, que ya va a ser parte de lo que se llamaría texto, digo, estilo de párrafo. A ver, antes de que pase a la parte de estilos de párrafo, eh, aprovecho para preguntarles a todos los que están en la clase, ¿no? ¿Se ha entendido cómo hemos aplicado los estilos de carácter? Y, y también cómo, bueno, a ver, primero eso les pregunto, ¿no? ¿Me pueden responder con su micro o con algún chat a aquí al Zoom? Bueno, a ver, ¿quiénes me han respondido? Solamente me han respondido Carol, Adrián, eh, Luis, Teresa, Luis Fernando. Ah, nos dice que ya está avanzando en su proyecto. Ah, sí, sí, tenemos un poco de tiempo. Sí, está bien. Si quieres, nos puedes compartir. No hay problema, pero dame un segundo. Tengo que dejar de compartir yo y recién tengo que darle atributo para que puedas compartir tú. Ahora sí puedes compartir, Luis. Listo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ahí está, ya nos está mostrando a todos. Esto es lo que estoy avanzando, es la primera parte, la primera hoja. Y la segunda, bueno, la portada todavía recién la estoy diseñando. Ya, Pero es está así, bien. este es el formato que va a tener la revista. Es una revista sobre todo sobre gatitos, sobre gatos. Ah, qué Y interesante. este es el que estoy haciendo, pero falta todavía. Ya, perfecto. Aunque no habíamos Pero entrado a la parte de la portada, pero está bien que te estés anticipando. sí, este Aquí, es donde está. Aquí es donde lo estoy diseñando, ¿verdad? ya, sí, sí, perfecto. Este va a ser la portada, todo. Aquí abajo igual va a tener su, que Su textito, ¿no? su texto, o sea, es este el que estoy haciendo. Este es el que yo he hecho el anterior vez, pero lo estoy modificando. ¿Dónde está? Esta. Ahí lo se perdió. ¿Dónde está? Pues? Esta. Este es el mío, este es el que yo he diseñado, pero lo voy a modificar porque este es cuando he empezado a hacer recién. Todo esto todo igualito, pero lo voy a modificar mejor. Estoy cambiando también ya ¿qué se llama? El gatito, todas esas cosas. Ah, ya. Y, bueno, noto que vectorialmente incluso le has hecho el loguito del gatito, ¿no? Sí, porque como le digo, este logo es mío. Todo esto, el gatito, todo esto es lo que yo he hecho. Ah, ya, ya, sí, O sea, no es perfecto. plagio, no es plagio de ningún lado. Ya, me parece genial. Y Sí, bueno, aquí le voy a ya, cambiar el gatito, le voy a cambiar las letras igual un poco y más o menos aquí igual va a tener algunas más, unas cuantas más publicidades, todo eso. Y aquí, como digo, ya lo estoy modificando ya. Este es el texto original que va a tener la revista. O ya, sea, va detalladamente, va todo lo que está escrito aquí, va detalladamente con las imágenes. ya, perfecto, me parece bien. Aquí tú ya estás empezando a aplicar los estilos o todavía no. Estilo todavía. Ahí ya, ya, No, no, estoy esperando, dicen que un poquito más nos explique bien para ya meterle algunas cosas más. ya, perfecto. Ahora, estilos Entonces, de letras y ya tiene tipos de letras, pero no lo voy a colocar muchos estilos de letras tampoco porque va a ser muy saturado y no se va a entender mucho, solamente quiero entre dos a tres nomás. sí, sí, está bien para que tenga uniformidad todo el texto, ¿no? Claro, y Entonces, a no ser que sea una parte muy importante y eso ya se resalte con otro tipo de letra para que sea, cuando se lea, sea más llamativo, digamos. sí, está bien, me parece genial la idea. Solo que noto un pequeño detallito aquí en la parte de la derecha, por ejemplo. Eh, 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 el estilo de diseño que estás aplicando es de revista, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, entonces, como es revista, generalmente en el formato de revista, los temas son variados, ¿no? Entonces, así como veo en tus subtítulos, son diferentes temas variados, pero todos relacionados a gatos, ¿sí? Sí, como le digo, dicen, va a tener, o sea, va a ser de gatos, pero va a ser de diferentes formas, digamos. No sea, va a ser, digamos, de las enfermedades que pueden tener los gatos o qué cosas buenas pueden traer los gatos, todas esas cosas va a tener. O sea, no solamente va a ser de su vida. Ya, sí, y ahí entra el criterio de la variedad, ¿no? Variedad de temas. Así. Claro, Entonces, exactamente. está bien Ahora eso. también lo puedo poner algunas otras variedades, pero que no salga completamente del contexto de los gatos. Sí, sí, me parece bien el tema que estás tratando. Y bueno, podemos ver la página, esa página. Aquí, por ejemplo, si vamos a trabajar en una revista, cuando ya estés haciéndole los estilos, te aconsejaría que no sea tan tupido para que la lectura sea más cómoda. Ajá. O sea, aquí tienes una distribución de dos columnas, ¿no? Sí,
Sí, entonces para que la lectura sea un poco más cómoda y al leer no nos perdamos y nos saltemos de línea, por decir, entonces te aconsejaría que le hagas a 3 columnas. Te A, das cuenta, ¿no? a tres, uno, dos, tres, tres columnas en cada hoja. Sí, 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 en el de la derecha 3 y en el de la izquierda 3, así. Las Ah, fotos no hay ya. problema que puedan caber en dos Dicen, ahora otra cosa columnas. también estaba pensando. Esta foto que está aquí de los gatitos, donde hay Sí, sí, varios, sí, sí. quería colocarlo aquí al medio, entre las dos revistas, cosa que esto sea grande hasta aquí, o más o menos por aquí, por la mitad, y colocarle, ceñir texto, cosa que esté alrededor de la Alrededor de la fotografía. foto, ¿no? Exacto, así más o menos para que, como usted dice, sea más fácil la lectura. Sí, eso, ustedes ya lo van a ir viendo según tengan todo el contenido que van a descargarlo, diríamos, al InDesign. Pero para eso tienen que ir haciendo pruebitas, ¿no? O sea, como tú ya Sí, estás empezando, ya estás haciendo la primera prueba, entonces de eso verificas cómo está la visualización, esos detalles, y ahí es donde vamos a aplicar esto de los estilos de párrafos y de caracteres. ¿Sí? ya, ya dicen eso, eso que ya un poquito más que nos explique sobre los estilos para ya acoplarlo a la revista que estoy haciendo. Ya, sí, está bien, perfecto, me parece genial tu avance. Ya, Ya, gracias. listo, gracias, Luis. A ver, ahora sí volvamos al conjunto. Ahí está. Entonces, bueno, ahí donde está. Aquí, ahora sí. Bien, entonces, los demás compañeros han visto más o menos cómo son los avances de Fernando, ¿no? Ya está tomando ventaja en relación a otros que todavía no han escogido su material concreto. Entonces, tenemos que llegar a, ¿cómo les digo?, a plasmar algo parecido según los temas que estén escogiendo. Y por eso es importante que tengamos escogidos los temas con los subtemas que van a venir, ¿no? Con los subtítulos y demás cosas. Sí, en los casos en los que no me acuerdo quién nos decía que van a ser catálogos, algo así. Entonces necesitamos los datos que van a venir por cada elemento que sea parte del catálogo, ¿no? Por ejemplo, si es una maquinaria, por decir, la maquinaria con los datos exactos, o sea, cosas que sean de interés de quien va a leer este catálogo, o manual, por decir. Entonces, eso es lo que tenemos que destacar y para que la lectura no sea muy aburrida, tenemos que saberle combinar entre diferentes figuras, fotografías, el tipo de letra, los títulos, hacer que, por ejemplo, tengamos suficiente espacio entre los márgenes hacia el texto como para que cómodamente podamos leer el contenido. Si hay algún detallito como algún tipo de cabeceras que nosotros veamos necesario, entonces ponerle esas cabeceras. Sí o sí, por si acaso tiene que tener numeración de páginas su texto. Y ustedes ya habíamos repasado en una clase anterior cómo hacer las numeraciones de páginas. Entonces, esas numeraciones de páginas sí o sí los tienen que insertar en estos textos, ¿sí? Ya. Bueno, les estaba preguntando si se había entendido esta parte de cómo hacemos los estilos de carácter, para qué y para qué nos sirven y cómo también los diferenciamos entre los estilos de párrafos, ¿sí? Y bueno, solamente algunas personas me habían respondido. A ver, verifiquemos quiénes. Me dicen Teresa que sí, Luis también que sí. Bueno, Luis ya nos ha mostrado. También nos decía Adrián que sí. Y Carol. Bueno, estoy suponiendo que los demás también ya han visto cuál es la aplicación y cómo generamos nuevos estilos de carácter.
Entonces, estos estilos de carácter ya tenemos que pensarlos cómo van a ser según el tipo de letra que escojamos y cómo van a aplicarse en nuestro texto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplito conmigo, pero ya no alcanzamos hoy. Ya estamos ahí 22. Lo vamos a hacer en la siguiente clase, el día, ¿dónde está? El viernes. El viernes vamos a hacer un textito directamente aplicando estos estilos y ya formateado el modelito de revista que conmigo vamos a avanzar. Entonces, ahí vamos a ver con más claridad cómo ustedes ya lo van a aplicar. Pero sería bueno que ustedes ya empiecen a poner en en el programa InDesign los contenidos que va a tener, o sea, que ya pongan las fotos, que ya pongan el texto que va a entrar, que más o menos estén ideando el texto, qué tanto de texto necesitan para que acompañe a la foto, por ejemplo. Luego, los subtítulos, dónde van a ir los subtítulos, dónde van a ir los títulos principales, más o menos ver y hacer una especie de bocetado de cómo va a ser o cómo van a estar distribuidos los diferentes elementos de de estos materiales que estamos diseñando. Incluso hasta la orientación de la hoja, ¿no? En muchos casos las hojas vienen en forma vertical, pero también pueden ser en forma horizontal. Luego otro detalle que diremos para el cual está diseñado el programa InDesign es que estaba inicialmente diseñado solo para hacer impresiones, ¿no? Después ha sido necesario que las impresiones en libros o materiales de ese tipo no solo se queden en impresiones, sino sean materiales digitales que podamos hojear, que podamos revisar e incluso de ahí mismo leer. Y por eso es que estas versiones más nuevas ya tienen todas las herramientas para que podamos hacer un documento, por ejemplo, PDF, pero súper ameno para la lectura, ¿sí? Así como los PDFs que podemos descargar de libros que están ahora a disposición y en línea. Entonces, esa también es la lógica de esto, de hacer una maquetación con el programa InDesign. Ya, entonces, lo que ahora sí les voy a pedir que subamos a la plataforma del programa, no del programa, sino a la plataforma del Classroom, es que me suban sus archivos Word, eh, los cuales les van a servir de base para que trabajen en el InDesign. Sí, entonces el archivo en Word que me lo suban seguramente ya va a tener em, el texto bien definido de las 10 hojas y todo eso. Y aunque no sea necesario que pongan las fotos, pero sí necesito el texto exacto que va a entrar por cada título o subtítulo que van a ustedes poner luego en el programa InDesign. Necesito tener esa información porque luego vamos a comparar todo el texto que me han enviado en Word, si ha habido necesidad de, por ejemplo, ampliar algunos textos que acompañaran a la revista o reducirlos, porque a veces ese es el trabajo de la maquetación, ¿no? De que, por decir, nos sale muy bueno el diseño, pero el texto es demasiado, por decir. O al revés, está muy bueno el diseño, pero el texto es muy poco, por ejemplo. Entonces tenemos que aumentarle algo más o ver qué otras alternativas tenemos. Ya. Entonces, ¿se entiende cómo es esto esto que ahora les voy a subir como una práctica al Classroom? Solo tienen que subir el archivo en Word, ¿no? El archivo base que les va a ustedes a servir.
sí o sí tenemos que tener un archivo en Word porque en el Word vamos a hacer las primeras consideraciones y el Word es el que creo que la mayoría lo maneja más fluidamente el programa, como para que en este formato podamos subirlo a la plataforma del programa InDesign. ¿Listo? Entonces yo en este momento ya le estoy dando la instrucción. Esto va a ser la primera práctica. Esto va a ser la práctica 1, ¿verdad? Entonces la instrucción es que según el material que estén desarrollando, suban el archivo en Word. Y la entrega para esto va a ser hasta el viernes, porque hasta el viernes estoy suponiendo que todos, no, incluso hasta ahora yo les había dicho que tenían que tener ya definido su material que van a trabajarlo en InDesign, ¿no? Pero hasta el viernes vamos a darle un plazo más. Y bueno, alguien me preguntaba, dice, ¿solo el texto? Sí, 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 mejor solamente el texto nomás. Subido en Word, ¿sí? Eh, entonces, en el texto van a estar especificados, por ejemplo, el título general, ¿no? El título grande, como para que tengamos una idea en general de qué trata la revista, de qué trata el manual, de qué trata el catálogo y eso. Luego los títulos según, bueno, según las categorías como los vayan dividiendo. Y luego los subtítulos, ¿no? Por decir, como en el caso de su compañero Luis, eh, el título general sería gatos, por decir. Los títulos de diferentes temas, por ejemplo, puede ser los gatos y los ronroneos, así. ¿Sí? Entonces, de ahí, de ese título, tal vez haya un subtítulo que diga, no sé, ronroneos cortos, ronroneos largos, no me estoy inventando, ¿no? Pero algo así. Entonces necesitamos tener esa especificación de cuáles van a ser los títulos grandes, los títulos principales y luego los subtítulos. Sí, entonces por lo menos vamos a manejar unos 3 niveles de titulación. ¿Sí? Bien, se entiende eso, ¿verdad? Para que eso lo subamos hasta el día viernes a la misma plataforma del Classroom. Bien. A ver qué dice. Karin dice que no está en Classroom todavía. Ups, ¿qué hacemos en ese caso? Ah, por si acaso, Karin, has preguntado en administración del instituto, ¿por qué no te han incluido en Classroom? Dice que nunca te respondieron. Es que yo no puedo agregarles a la plataforma de Classroom porque yo no tengo ¿cómo se dice? Los atributos que sí tiene la administración del instituto. Y además a Classroom yo estoy subiendo los links de los videos de YouTube de cada clase que estamos pasando, ¿no? Así que, a ver, yo también voy a preguntar, yo también voy a preguntar a la administración del instituto, al que está encargado de esto de manejo de las plataformas, tal vez bueno, no sé, tal vez esté teniendo alguna complicación al respecto. Voy a preguntarle bien y qué bueno que me lo hagan saber porque también me decía, no me acuerdo cuál de sus compañeros, creo que Ángela también me decía que no estaba igual en el Classroom.
pero sí es bueno que me lo hagan conocer porque así yo también les paso la voz a ellos para que todos estemos incluidos, ¿no? Ya, en todo caso, a quienes no estuvieran en la plataforma del Classroom, eh, van a tener que enviarlo al WhatsApp personal. Sí, pero eso solo para las personas que no estén en la plataforma de Classroom. Entonces, como un documento de Word, lo suben al WhatsApp, pero a mi WhatsApp personal. Y de ahí ya vamos a ver cómo le solucionamos si es que si es que en estos días no les agregan en la plataforma de Classroom. ¿Listo? Bien, 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 bien. Entonces, no sé si habrá algún otro tema que necesitemos tratar o alguien que quiera hacer algún aporte en relación a lo que hemos visto. ¿Ya? Y si no, entonces estaríamos concluyendo la clase. ¿Listo? Entonces el reencuentro el día viernes, ¿qué fecha es? 27 de mayo. Ah, genial. El Día de las Mamás. No se olviden de sus mamás eh, y a quienes fueran mamás o futuras mamás. Entonces, igual, mil felicidades. Y ese día nos vamos a encontrar en la clase entonces. ¿Listo? Entonces, hasta la siguiente clase. Chau, chau. Hay que festejarles, sí. Sí, 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 desde tempranito, por favor. Hasta luego, licenciada. Listo, listo. Ahí me atraganté. Ya. Listo, listo. Buenas noches a todos. Chao, chao.